Bienvenidos a la clase 2 de ansiedad canina, donde abordaremos tipos de ansiedad, el porqué y algunas pautas. Coge papel y lápiz y toma tus apuntes, ya que el tema de la ansiedad canina es bastante extenso. Empezaremos por el ciclo de la ansiedad y el estrés. La ansiedad por separación, APS, es una respuesta emocional desproporcionada. ¿Cómo lo podemos diagnosticar? Observemos la destrucción, vocalizaciones, eliminación por ansiedad, hipersalivación. El tratamiento multimodal incluye educación a propietarios y enriquecimiento ambiental para reducir la ansiedad. La modificación de conducta es clave. Desensibilización sistemática y contracondicionamiento son técnicas efectivas. Existen terapias de apoyo disponibles como feromonas y aromaterapia para auxiliar en casos leves. La importancia del hiperapego. Promovemos la autonomía en los perros para su bienestar emocional. Y es muy importante trabajar la independencia dentro en casa para poder dejarle solo cuando sea necesario. Diferencia de apego. Apego normal. Se basa en un comportamiento adaptativo y necesario para la supervivencia. Hiperapego. Se considera anormal porque impide que el perro regrese a un equilibrio emocional y no le permite la funcionalidad adecuada. Como observación, diremos que el hiperapego más frecuente son en perros con historias de abandonos, perros ancianos debido a que ya tienen un desgaste de sus sentidos, y en cachorros que no han estado el tiempo adecuado con su madre y el resto de la camada. La indefensión aprendida es un factor de riesgo. Si la ansiedad es crónica y el animal le cuesta adaptarse, puede caer en un estado depresivo profundo, conocido como desesperanza aprendida. Pautas y tratamientos. Y queremos especificar que a cada perro se le debe estudiar individualmente, pero algo común que en la mayor parte de casos sí son fundamentales son la previsibilidad, que es fundamental establecer rutinas que le permitan al perro predecir lo que va a pasar en su día a día. Ejercicios de relajación. Se deben trabajar comandos de obediencia básica. Ejemplo, sentado, quieto, echado, pero en un entorno agradable para que le ayude a fomentar la calma. Prohibido. Nunca debes de castigar al perro en caso de ansiedad o fobias, por ejemplo, gritos, tirones, etc., ya que eso aumentará los niveles de estrés y puede provocar agresividad defensiva. Y hasta aquí nuestra clase de hoy. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para las siguientes clases. Puedes escribirnos para cualquier duda o pauta que no sepas manejar. En Sentido Canino queremos fomentar que se puede aprender y ayudar con el día a día, con paciencia y amor. ¡Hey! Nos vemos en la siguiente clase. Suscríbete para ayudarnos a crear más videos. Hasta la próxima. Shoka es Zapata.